Hola, ¿qué tal? Buenas. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a seguir con el curso de Ingeniería Asistida por Computadora. En esta ocasión vamos a retomar sobre lo último que se había trabajado en el manejo de parámetros. Ya hemos platicado un poquito del manejo de los parámetros de entrada, parámetros de salida. En esta ocasión vamos a retomar el uso de parámetros, pero lo vamos a aplicar, lo vamos a acompañar con la aplicación de un proceso de optimización, ¿vale? Para encontrarle otra utilidad más a esta parte de la parametrización. Entonces, lo que voy a hacer es que, aquí está el modelo, o en general el proyecto que estuvimos trabajando, con parámetros, el mismo que voy a utilizar de la placa con el barreno elíptico. Voy a retomar esto y lo voy a duplicar. Al dar duplicar estaría tomando absolutamente todo el modelo. Ahí está, vean. Que denomina aquí C, lo voy a trabajar este. Muy bien. Entonces, mismo material, misma geometría, mismas condiciones de frontera, incluso voy a dejar el mismo mallado. Porque la intención ahora es explicar cómo trabajar con el modelo de optimización. Antes voy a hacer nada más un par de cambios. Voy a abrir entonces el modelo para editarlo. Y así dejarlo listo para el trabajo de optimización. Ok. Tenemos, recuerden, la placa con el barreno elíptico. El modelo simplificado 2D. Esfuerzo plano. Nuestro espesor a 1.5 centímetros. El mallado que hacemos con los controles de inflación. Bien. Y nuestras condiciones de frontera. Soporte fijo, fuerza. Recuerden que habíamos metido por ahí un parámetro de entrada y un parámetro de salida. Los muestro para recordarlos. Que en esta ocasión, o en ese modelo anterior, nuestros parámetros perdón, tienen que ver los parámetros de entrada con los redondeos de nuestra pieza. Y en los resultados pues tenemos por ahí un esfuerzo equivalente en cuanto a los parámetros de salida. Ahora, si se dan cuenta, al yo haber duplicado, tengo los mismos parámetros en los dos modelos. Aquí me dice que este es del B1, este es del C1, B1, C1. Entonces se comparte la información. Tengo, bueno, no se comparte, se copia, perdón, exactamente toda la información. Tengo, entonces, dentro de lo que voy a modificar es que voy a modificar qué parámetros son los que estoy manejando. Con parámetros de entrada, parámetros de salida. Bien. Regreso a mi ANSYS Mechanical. Recordamos aquí todas nuestras propiedades que tenemos en nuestra geometría, etcétera. Bueno, ahorita vamos a modificar entonces los parámetros que vamos a usar. Los parámetros de salida, yo tenía el esfuerzo equivalente, promediado sin promediar. Esos los voy a mantener. Voy a quitar el parámetro del error aquí promedio. Voy a agregar
otro parámetro, perdón, aquí sobre la fuerza. Voy a modificar la magnitud. Quiero que se haga un parámetro dentro de esa magnitud de la fuerza. Tenemos 50.000 newtons ahí. Lo voy a modificar de inicio, esos 50.000 newtons. Voy a decirle, por ejemplo, que empiece en 500 newtons. Para este ejemplo, lo hago parámetros, será mi parámetro de entrada. Tengo estos parámetros de salida, de los esfuerzos equivalentes básicamente. Me voy a quedar solo con el parámetro de salida de el promediado, ¿vale? Ok, entonces voy a mantener de esta manera. Recuerden, el material que estoy utilizando es un acero estructural con un esfuerzo de excedencia aquí está. Bueno, viene el compresivo y el de tensión que vienen igual. Aquí lo vemos, 2.5 por 10 a la 8 pascales, o sea, 250 megapascales. Ok. Entonces voy a cerrar aquí momentáneamente el ANSYS Mechanical. Regreso a mi proyecto. Si quisiera quitar esos parámetros de los radios, tendría que venirme a editar mi geometría. Design Modeler. Aquí en mi importación, recuerden, aquí están mis parámetros, los quito. Ahí está, cierro. En este modelo registro el conjunto de parámetros. Ya en el modelo C1 ya no tengo esos parámetros de entrada extras que eran los radios, ¿vale? Nada más tengo un parámetro de entrada, un parámetro de salida, y con eso es suficiente. Con eso vamos a estar trabajando. Vamos a mostrar ahora aquí en el proyecto. Me voy a ir a mi toolbox, Design Exploration. Tomo este módulo que se llama optimización directa, lo arrastro aquí. Estos módulos, en este caso, perdón, este módulo de optimización directa solo puedo utilizar si ya tengo un conjunto de parámetros. Eso es importante, ¿vale? Entonces vamos a llevar a cabo un proceso de optimización. Si ven, aquí puedo ver las propiedades de este proceso de optimización, o le puedo dar doble clic para entrar ahí a esa ventana de actualización o de edición del proceso de optimización. Muy bien. Tengo 4 ventanas, parecido al conjunto de parámetros. En general, primero que tengo los parámetros que yo podría estar modificando. Tengo propiedades de mi proceso de optimización. Tengo un espacio gráfico y tengo un espacio para una tabla de datos. Ok. Sin bronca eso. Ahora, rápidamente vamos a presentarles algo. Cuando yo tengo siempre que voy a hacer un proceso de optimización, cuando yo hablo de optimización, siempre voy a tener 3 elementos. Siempre debo tener 3 elementos que son básicos. ¿Vale? ¿Cuáles son esos 3 elementos que vamos a considerar para el proceso de optimización? Debemos tener un objetivo.
El objetivo típicamente se va a relacionar con una minimización o una maximización de algo. Masa, fuerza, resistencia, no sé. Es minimizar o maximizar un parámetro, en este caso hablándolo en términos de cómo estamos trabajando en ANSYS. O podría ser buscar alcanzar un valor objetivo. Típicamente. Bien. Voy a tener yo variables que pueden ser llamadas variables de diseño, variables de optimización. ¿Qué van a ser esas variables de optimización? Pues no más que los valores o los elementos que yo puedo modificar en mi modelo. ¿Vale? Y voy a tener siempre restricciones. Que pues son límites que vamos a tener que respetar, ¿sale? En algunos parámetros. Entonces lo vamos a manejar así como parámetros a respetar. ¿Sale? Tenemos que tener esos tres elementos en un proceso de optimización. Ahora, cuando hablamos en general de optimización, de métodos de optimización, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Ok. Esos grupos pueden ser los métodos de gradiente, y los métodos heurísticos. Bien. En los métodos de gradiente debemos tener en cuenta que son métodos basados en derivadas. Como el nombre lo indica, recuerden su concepto de gradiente de su curso de cálculo vectorial, pues el cálculo del gradiente nos da la dirección de máximo crecimiento de una función, ¿no? Entonces, lo que hacemos en los métodos de gradiente es que tenemos la función objetivo, las variables que le podemos modificar, y tratamos de buscar el gradiente, precisamente esa dirección de máximo crecimiento para llegar lo más rápido posible al punto óptimo, respetando las restricciones. Es algo importante que deben tener en cuenta. Hablar del óptimo, pues sabemos que es alcanzar el mejor posible. Sin embargo, siempre que hablamos de proceso de optimización en ingeniería, vamos a estar hablando de alcanzar el mejor posible dentro de un universo de opciones, dentro de un conjunto de posibles valores por ejemplo, de las variables de optimización, respetando las restricciones. ¿Vale? Entonces, esos métodos de gradiente, pues, necesitan, claro, que entonces tengamos funciones que sean derivables, ¿no? Por ahí, desde una concepción general. ¿Va? No vamos a ahondar mucho en esto, estoy dando solo algunas consideraciones generales para que entendamos algunos puntos que vamos a utilizar ahorita en el workbench. Y los métodos heurísticos, donde pues no nos basamos evidentemente en esta cuestión
de la derivada del gradiente. Los métodos de gradiente nos asegurarán obtener el óptimo dentro del conjunto de posibilidades, respetando nuestras restricciones, mientras un método heurístico no necesariamente nos lo va a permitir, no nos asegura el tener el óptimo por la naturaleza del algoritmo. Sin embargo, bueno, tendrán sus ventajas los métodos heurísticos en cuanto los modelos se vayan tornando más complejos, nos traerán algunos beneficios. ¿Sale? Entonces, de manera general, para trabajar siempre en una optimización, vamos a tener estas tres cosas. Un objetivo, que es lo que buscamos. Perdón, se trabó esto. ¿Qué es lo que buscamos? ¿A qué queremos llegar? Ya se me trabó esta cosa. Ahí está. ¿Qué es lo que buscamos? ¿A qué queremos llegar? También tenemos que tener claro nuestro objetivo, cuáles son las variables que podemos modificar en nuestro modelo matemático y que a veces en ingeniería pues lo vamos a traducir a un modelo físico, cuáles son las variables que podemos modificar y cuáles son los límites que debemos respetar. Debemos tener esas tres cosas claras para poder ejecutar nuestro proceso de optimización. Muy bien. Dando estas pequeñas notas al margen, volvemos a nuestro ANSYS. Entonces, yo me voy aquí al módulo de optimización. Vean cómo puedo trabajar con todos los parámetros a pesar de que vengan de modelos diferentes. Yo voy a deshabilitar los dos radios, solo quiero trabajar con mi magnitud de la carga aplicada. Ok, si ven aquí hay una fila que me dice objetivos y restricciones. Ok, ¿cuáles son mis objetivos? Por ejemplo, yo podría decir que mi objetivo es que el esfuerzo equivalente, mejor dicho, ahorita podría decir a lo mejor que mi restricción, le voy a decir que mi esfuerzo equivalente tenga un valor que no supere el límite elástico, ¿no? Que sería 2.5 e a la 8. Por ejemplo. Entonces, ese es ahorita mi valor. Es entonces el límite que yo le estoy poniendo, la restricción que yo le estoy poniendo. Los objetivos como pueden ser minimizar, maximizar, perdón, o buscar un objetivo. Y ahorita solo estoy poniendo, si se dan cuenta, una restricción. Tengo mis parámetros de optimización, que en este caso aquí le llaman el domain, que serían en este caso únicamente mi fuerza. Ahora si yo me voy aquí, espacio de optimización, yo puedo modificar algunas cosas. Aquí por ejemplo el método de optimización, voy a decir que voy a hacer una selección manual y me muestra las formas de optimización disponibles que podría tener esta cosa. Ahorita, por ejemplo, le doy el automático y me regresa acá. Vean las opciones, cómo las modifica, y le doy la selección manual y me aparecería ahí en teoría una lista de opciones de métodos de optimización que yo podría utilizar. Perdón, ahí abrí una pantalla
que no debe haber mostrado. Ok. Bueno, en fin, entonces hay el primer método que me está mostrando ahorita. Le llamo un método de screening. ¿Qué hace el método de screening? Pues aquí nos da una descripción rápida. Lo del método de optimización por screening usa un enfoque simple basado en muestreo y acomodamiento simplemente, ¿no? Soporta múltiples objetivos y restricciones, también como diferentes tipos de parámetros de entrada. Usualmente se usa como una parte inicial para el diseño preliminar que nos puede llevar a aplicar y después otro método más refinado. Entonces, ¿qué hace aquí? Va a generar 22 muestras y nos va a encontrar los 3 candidatos que se aproximen más. Entonces, eso es lo que nos ayudará, digamos, a hacer, o para lo que nos sirve este primer método que le llamaremos screening, o que se le llama, mejor dicho, screening, ¿sale? Entonces, es un método, pues digamos que no tiene gran cosa. Lo único que va a hacer es que toma esas 22 muestras de donde, de aquí del límite superior y entre el límite, perdón, superior e inferior que yo le dé, en este caso mi valor de carga. Entonces, por ejemplo, ahorita el límite inferior está, lo voy a dejar así en 450, y el superior yo le voy a decir, por ejemplo, que llegue hasta los 50,000. Yo podría ya correr aquí el proceso de optimización. Le puedo, claro, aquí cambiar el número de muestras, el número de candidatos. Le voy a decir que tome menos muestras para que sea muy rápido el proceso. Le voy a decir que tome 5 y que me den igual los 3 candidatos. Entonces le voy a dar a actualizar y entonces este va a empezar a hacer el cálculo. Empezar a trabajar los 5 puntos, que los toma con distancias, vamos a decirlas, simétricas cada punto. Entonces toma el total que hay de 50,000 menos 450, lo divide entre 5 y ese es el paso en el que va a ir modificándose cada una de estas cositas. Muy bien. Empieza a calcular los valores. Nos muestra todos los parámetros. El que realmente a mí me interesa es el parámetro 8. Y ahí esperaremos un poquito a que pues muestre los resultados. Ok, ya terminó. Si ven, tomo aquí simplemente los valores y aquí en los resultados me dan los candidatos.
¿De qué entonces podrías decir de qué me sirvió esto? Me da los puntos que se más se acercan. Puedo ver así los datos crudos, como los muestra aquí. Y a lo mejor esta primer pasada, para lo único que me sirve es para ver en qué rango puedo moverme realmente de mis valores de fuerza para hacer el trabajo. Yo sé que alrededor de 35.000 newtons estoy cerca del límite que yo estaba buscando. Ok, ahora dense cuenta cómo, si yo quiero cambiar el método de optimización, no me permite hacer ningún cambio. Voy a venirme yo aquí a los objetivos y restricciones. Le voy a decir que no hay restricción y le voy a decir que busque un objetivo. Y que el objetivo ahora sea ese mismo 2.5 e a la 8. Que busque ese objetivo. Me dice que entonces necesita actualizar. Pero vean como yo, ahora sí, ya al tener un objetivo establecido, ya puedo tener yo otros métodos de optimización que me permite utilizar el Workbench, ¿vale? Entonces, ahorita, para este ejemplo, yo estoy trabajando sin restricción, ¿vale? Entonces, solo me interesa la resistencia, que sea suficientemente resistente. Entonces, como podemos ver, vamos a poder ejecutar este proceso de optimización solo con objetivo y variables de optimización. Puedo omitir la restricción. En una situación más real, pues va a haber alguna restricción que hay impuesta seguramente. Podrían ser en cuanto a desplazamientos o podría ser alguna otra cuestión de deformación. En fin, podrían ser muchos parámetros que pudiéramos utilizar ahí a manera de restricción. Bien, ahora, fíjense los métodos. Tengo, por ejemplo, este método MOGA, que es el método de algoritmo genético multiobjetivo, que es una variante de un método de algoritmo genético basado en conceptos de elitismo controlado. Soporta múltiples objetivos y restricciones y trata de encontrar un óptimo global. Entonces, ¿qué nos dice? Genera 100 muestras de manera inicial, de ahí 50 muestras por iteración, puede encontrar 3 candidatos y un máximo de 20 iteraciones. Tengo estos otros métodos, un método de programación no lineal cuadrática lagrangiana, que es un método de gradiente, ahí nos hace mención, basado en un algoritmo de gradiente para proveer resultados de optimización. Soporta solamente un objetivo, múltiples restricciones y está limitado a parámetros continuos. El punto de inicio debe estar especificado para determinar la región del espacio de diseño a explorar. Tenemos métodos, por ejemplo, aquí. Programación cuadrática secuencial. Entonces, tenemos ahí una serie de ejemplos. El multiobjetivo adaptativo, que también nos dicen aquí es un método basado en un algoritmo genético. El de un solo objetivo adaptativo es un método basado en gradiente, por ejemplo. Entonces, los que dicen que están basados en algoritmos genéticos, los algoritmos genéticos, entran dentro de la categoría de los algoritmos heurísticos que les mencionaba yo anteriormente. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar yo con este adaptativo de un solo objetivo. Para esto voy a modificar. Aquí yo ya sé que no debo llegar a 50.000, voy a establecer como 40.000 y voy a establecer un límite inferior a 30.000, por ejemplo. Para eso me sirvió la primera pasada del screening. Vengo para acá, número de muestras iniciales que tome 3, el máximo número de evaluaciones que tome 40 y el máximo de candidatos que tome 3. No le voy a mover nada ahí ahorita y voy a decirle que empiece a calcular. Entonces va a tomar sus primeras tres muestras, ya vieron, igual como de alguna manera decimos otra vez simétrica, ahora entre 40.000 y 30.000. El software toma su decisión de cómo tomar la muestra. Vean, la toma en 31.667, después toma una justo en punto medio a 35 y toma otra hacia arriba, 38.333.
Entonces va a empezar otra vez a hacer los cálculos. ¿Cuál sería la idea? Se ve este primer resultado. Que recuerden, este es nuestro objetivo, que este quede en 2.5 a la 8. Va a tomar este otro y este otro. Va a comparar, va a ver que ninguno de los tres esté fuera de cota. Si alguno de los tres está fuera de cota, pues descarta trabajar en ese rango. Si ve que todos están dentro de cota, pues la decisión entonces tal vez que tomará el algoritmo, ahorita lo veremos, será tomar una siguiente muestra, al menos una siguiente muestra, que vaya más arriba de este valor. Ya tomó la muestra. Vean. 39.000. No podría ir más allá de 40.000 porque yo le estoy restringiendo a eso en el universo de posibilidades. Es donde le estoy diciendo busca dentro de este universo de posibilidades. Entonces el algoritmo tratará dentro de esas posibilidades encontrar o acercarse lo más posible al óptimo. Vean, y aquí ya lo encontró. Inmediato, es 2.5 por 10 a la 8, ya lo encontré. ¿Cómo? Con el gradiente se ubica esa dirección de crecimiento máximo y es lo que permite hacer una aproximación rápida a ese resultado óptimo. Bien, y genera otro punto más, pero fue exactamente la misma carga. Seguramente que aquí hay algunos decimales que no nos está mostrando, por eso está tomando otro punto seguramente. O no sé si escribí algo mal, ¿no? Sí está, 2.5 e a la 8. Entonces, si bien tomó ahora un séptimo punto, pero vuelve a ser el 4 y el 5, ya se corrobora que ese es el mejor resultado posible. Se cumplió el criterio de convergencia y me da los puntos candidatos. Donde el punto candidato 1 pues es el que más se aproxima, con una fuerza de 39.876 newtons. Tiene 0% de variación respecto a la referencia. Entonces es el valor exacto que yo le estaba pidiendo. Entonces, ¿para qué puede servirme esto? Para buscar, con este caso, identifique cuál es la carga máxima, a lo mejor que podía soportar mi pieza. O pude haber, por ejemplo, metido como parámetro de entrada el espesor y puedo tratar de, a lo mejor, yo ya sé que necesito soportar una carga de, no sé, 100.000 newtons, entonces a lo mejor pude haber jugado con el espesor de mi placa como parámetro de entrada, como variable de optimización, decirle, bueno, juega con este espesor de manera tal que me digas cuál es el espesor que yo necesito para soportar esos 100.000 newtons sin superar a lo mejor un factor de seguridad o manteniendo un factor de seguridad de 1.5, de 1.8, de 2, etcétera. Entonces, para eso me pueden servir estos procesos de optimización para complementar mi proceso de diseño de la mano de la herramienta de análisis. Bueno, entonces aquí dejamos esta parte del proceso de optimización de manera muy sencilla, no lo abordamos muy profundo, pero es darles una herramienta más que pueden utilizar dentro de este workbench para auxiliar sus procesos de diseño de elementos mecánicos. Muy bien, entonces nos escuchamos en otra ocasión. Que estén todos muy bien.